En esta ocasión vamos a hablar sobre un principio importante en la cual la mente sí, forma parte. ¿Sí? No confundir mana con mente, porque no es lo mismo. ¿Sí? Entonces voy a dar nada más generalidades. Muchas cosas ya se vieron y espero que se pueda aclarar un poquito más todo lo que ya nuestros hermanos en conferencias anteriores ya nos hicieron favor de presentar. En esta ocasión vamos a ver tres aspectos, ¿sí? De los tres aspectos de Mana, ¿sí? Su origen, ¿sí? Su naturaleza, ¿sí? Y su destino. ¿Sí? Entonces, vamos a ver estos tres aspectos, dónde se origina, cómo está conformado y hacia dónde va. Y dónde se espera que va, que nos dice la señora Vázquez y, y los maestros. Ya se entrevió, ya se dio parte de todo esto, pero yo voy a ver en forma sí, general de lo universal a lo particular. Empezaremos con esta premisa, ¿sí? Que está en la doctrina secreta, que dice, es la evolución espiritual del hombre interno, inmortal, lo que forma la doctrina fundamental de las ciencias ocultas. ¿Mm? Evolución espiritual del hombre interno. El mismo nombre nos lo está diciendo. El hombre interno es lo que conocemos como la tríada superior. Atma, Buddhi y Mana. ¿Mm? Desde la evolución espiritual se está refiriendo al aspecto ¿sí? Vehículo de Atma, Buddhi, la mona del peregrino, ¿sí? Que se conjunta con Mana para hacer un peregrinaje completo, como vamos a ver que nos muestra la tercera proposición de la doctrina secreta. Entonces es y evolución espiritual del hombre interno, que es la que forma la doctrina fundamental de las ciencias ocultas y eso es de lo que se está ocupando estas ciencias ocultas. Y la segunda es todo el orden de la naturaleza demuestra una marcha progresiva hacia una vida superior. Estamos hablando de la naturaleza, ¿sí? Como ¿sí? Aspecto de la manifestación, de lo que ya se ha hablado, ¿sí? De lo manifestado, ¿sí? De lo antes lo preexistente, de lo siempre existente. Entonces, la manifestación se conoce como maya, ¿sí? Y se traduce como ilusión, pero es, ¿sí? Pero existe, ¿sí? Entonces, Maya se está refiriendo a la aparición periódica, a la periodicidad ¿sí? Del universo manifestado. ¿Sí? Es la percepción del universo manifestado, la periodicidad, de que no siempre está presente, tiene sus ciclos de aparición y desaparición. A eso se está refiriendo, ¿sí? Con este aspecto ¿sí? De la naturaleza. Y ya que todo el orden de la naturaleza como un todo incluye el aspecto espiritual, el aspecto psíquico y el aspecto material, ¿sí? Marcha hacia una marcha progresiva hacia una vida superior, es decir, el perfeccionamiento ¿sí? De todas y cada una de las que con nuestra mente finita conocemos como parte de la naturaleza. Es decir, el aspecto físico, perfeccionamiento del aspecto físico, el perfeccionamiento del aspecto espiritual y de la verdadera psique. ¿Sí? Todo, todo tiende a esto. Y esa marcha ¿sí? Progresiva hacia una vida superior ¿sí? Tiene sus ciclos mayores, sus ciclos menores y aparición y desaparición del universo manifestado. ¿Sí? Porque el universo no manifestado ¿sí? Es lo que conocemos como deidad. ¿Sí? Y el universo manifestado aparece ¿sí? Cuando ¿sí? Por medio de los agi, esto es,
esas jerarquías septenarias, las más superiores, mm, toman las ideas que están en la ideación cósmica y la imprimen a través de hojas, ¿sí? Hacia la sustancia cósmica, ¿sí? Constituyendo lo que son las leyes de la naturaleza. Entonces todo tiende, ¿sí?, a perfeccionarse, todo. Y a ese perfeccionamiento, y a ese movimiento eterno de perfeccionamiento, se recibe el nombre de devenir eterno. ¿Sí? Entonces todo ya está ahí, nada más es activarlo y desarrollarlo. ¿Sí? Vamos a ver el origen de Manas. Manas es, por así decirlo, un globo de luz pura y divina, un rayo desde el alma del mundo, una unidad de una esfera superior en el que no hay diferenciación. Acacha, ¿sí? No hay diferenciación a ese nivel, y a ese nivel de Acacha lo conocemos como Alaya. Este alma del mundo es Alaya, ¿sí? El anima mundi, ¿sí? El alma universal, cuando ya está manifestada. ¿Sí? Entonces, como ya lo dijo nuestro hermano cuando presentó el espacio, ¿sí?, la conferencia del espacio, ¿sí?, la deidad es oscuridad, pero cuando aparece la luz, ¿sí?, ya está manifestando. ¿Sí? La luz aparece en el primer logos y la luz plenaria, ¿sí?, aparece en el tercer logo. Entonces es una luz pura y divina, un rayo desde el alma del mundo. En este caso lo vamos a tomar en un conjunto como, ¿sí?, Mahat Alaya, una unidad de una esfera superior en la que no hay todavía diferenciación. ¿Sí? Entonces tenemos a Mahat, ¿sí?, y también como parte de ello, ¿sí?, tenemos a Mana. Descendiendo al plano de la diferenciación, es decir, en los 4 planos inferiores de la manifestación, donde se encuentran los 7 globos de cada cadena planetaria, ¿sí?, en las cuales todo está impregnado de lo que nos conocemos como luz astral. Entonces aquí dice, descendiendo al plano de la diferenciación, emana un rayo que es en sí mismo, solo puede manifestarse a través de la personalidad ya diferenciada, y ese rayo es mana superior. ¿Sí? Entonces se expresa, ¿sí?, mana superior en manas inferiores. Entonces, hay que hacer la connotación, la notación, ¿sí?, de que solamente es un principio mana, uno, ¿sí?, bajo 2 aspectos funcionales, ¿sí?, lo que es mana superior y mana inferior como radiación de ese mana superior. Entonces es un solo mana, no dos. Este rayo es el mana inferior, mientras que en el mundo de la luz divina, ¿sí?, es un kumara, ¿sí?, en su propio plano. Es el ego superior o mana superior, mana propiamente dicho. Entonces, ¿sí?, en el mundo de la luz, en el mundo de ahí de Mahatalaya, ¿sí?, es luz divina, ¿sí?, es que es su propio plano donde se encuentra, ¿sí?, y de donde, ¿sí?, sale una radiación, ¿sí?, de sí misma, de Mahat, que es mana superior. Entonces, este Kumara, ¿sí?, no debe confundirse con los Aji. Es una jerarquía especializada, ¿sí?, en el aspecto, ¿sí?, como hijo de la mente, hijo, ¿sí?, de Mahat, perdón, hijo de la mente universal. ¿Sí? Pero nunca hay que olvidar que el manas inferior es lo mismo en su esencia que el superior. Es decir, manas superior emite una radiación de sí mismo que es manas inferior,
¿sí? Y lo mismo que se encuentra en mana superior está en mana inferior, en potencialidad para expresarse. ¿Sí? Pero, sí, no me voy a meter mucho aquí en esto porque nuestra hermana arterial Yala se va a enfocar en el aspecto de mana inferior. ¿Sí? Este ego superior dispara el rayo en la encarnación del ego inferior. Es decir, estamos en el aspecto de bachánico, ¿sí? De bachán, después de un proceso que se lleva lo que se conoce como proceso, ¿sí? Post-mortem, ¿sí? En la cual mana como una unidad, ¿sí? Con la mónada dual, ¿sí? Es decir, Atma y Buri. Entonces, los tres están, ¿sí? En esta esfera de conciencia, no es un lugar, una esfera de conciencia que es de Bachar. Entonces, están manas, propiamente dicho que es mana superior, porque el inferior nunca va a llegar ahí, ¿sí? Udi y Ab, que van a estar, se va a estar ahí, es una esfera de ilusión, ¿sí? Pura, ¿sí? En la cual se va a estar ¿sí? Viviendo y experimentando todo el aspecto espiritual, toda la esencia espiritual, ¿sí? Que se realizó en la encarnación que acabo de pasar, ¿sí? Por este ser humano que ya falleció. Entonces lo va a estar disfrutando y hay varios niveles en lo que es la espera de Bachar. En cada encarnación un nuevo rayo se emite, es decir, en cada nueva encarnación, un nuevo rayo se está emitiendo. El anterior de la encarnación, sí, forma parte de lo que es el cascarón. ¿Mm? Entonces se va de Bachán, va a haber un renacimiento, se emite una nueva radiación, ¿sí? De mana superior para dar, sí, origen a lo que es mana inferior. Por eso se dice, sí, en cada encarnación un nuevo rayo se emite. Pero en esencia es el mismo rayo, no varía. Pues la esencia es siempre la misma, es una, y la misma en ti, en mí y en todo el mundo, es decir, en todos los seres humanos. ¿Sí? Así el ego superior encarna en miles de cuerpos, ¿sí? En miles de cuerpos, ¿sí? Y la llama es eterna, no se extingue. El ego inferior es iluminado de la llama del ego superior y así sucesivamente. Lo vamos a ver esto, ¿sí? En un diagrama para que sea más, más entendible. ¿Sí? Para que este rayo pueda manifestar en la Tierra, envía su Mayavi Rupa, es decir, su cuerpo, ¿sí? ¿Sí? Su cuerpo ilusorio, ¿sí? Que es el cuerpo del pensamiento, ¿sí? Como tal, ¿sí? En la cual, ¿sí? El Linga Charira también forma parte. El ego superior es el sol. Vamos a poner una analogía, es el sol. Podríamos decir, y los manasas, ¿sí? O sea, la jerarquía, ¿sí? De los Kumaras, Manasaputra y Adnipata, ¿sí? Personales, son sus rayos, ¿sí? Del ego superior, es disparar el rayo destinado a ser el alma en un niño. Es decir, ¿sí? El ego superior dispara rayos, ¿sí? De sí mismo y en cada ser humano. No quiere decir en el mismo a disparar el rayo al mismo tiempo, sino va a disparar un rayo en cada encarnación. ¿Mm? Solo así puede manifestarse el ego superior, por lo que se manifiesta a través de sus atributos, ¿sí? Los atributos de manas inferior. Solo de este modo también se puede adquirir experiencia de lo que estaba, ¿sí? Mencionando, ¿sí? La hermana en la plática anterior. Es necesario.
hay que adquirir experiencia y en la materia. Por ello, el significado del pasaje de los Upanishads, donde dice que los dioses, ¿sí?, con una analogía, se alimentan de los hombres. Es que esto quiere decir es que el ego superior obtiene su experiencia en la tierra a través de lo inferior, de su rayo que es mana inferior. Y para hacer posible la evolución de mana superior, es necesario mana inferior. Si no, mana superior no puede evolucionar. ¿Sí? Con respecto a las experiencias en la materia en este plano físico. Entonces tenemos gráficamente, ¿sí?, a la deidad absoluta, ¿sí?, que es absolutez, ¿sí?, la oscuridad, la aceridad, ¿sí?, lo que muchos llaman parabrahman, ¿sí?, que para el aspecto en que estamos analizando ahorita es el pensamiento divino o la mente absoluta, ¿sí? Para que lo analizamos desde el punto de vista, ¿sí?, del aspecto intelectual de mana inferior, ¿sí?, para darnos cuenta de precisamente de este aspecto, ¿sí? Entonces, esto equivale, ¿sí?, que es lo mismo, no hay ninguna diferenciación. Y de esto, ¿sí?, se deriva, ¿sí?, en el caso de la deidad absoluta, la deidad manifestada, ¿sí?, como Mahat, ¿viste? Mahatalaya. Y del lado de pensamiento como pensamiento divino, ¿sí?, que va a ser que es lo mismo, ¿sí?, la ideación cósmica, ¿sí?, o la mente universal. Específicamente, por eso puse nada más de este lado Mahat, refiriéndose a esa mente universal o esa mente manifestada, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hay alguien que lo percibe y son los ágiles. Los ágiles están conteniendo esa ideación cósmica, ¿sí? Y ya la perciben. Entonces ya se sabe que hay mente. En absolutez, estos ágiles no están presentes. Por lo tanto, en forma analógica dice que no existen, pero ahí está. ¿Sí? Se hace analogía para que entendamos, ¿sí?, de que la mente siempre está ahí, pero no hay quien pueda percibirla hasta acá. En tercer lugar, en que la guiación cósmica ya es percibida por los ágiles, por los siete primordiales. ¿Sí? Entonces, esto es lo mismo. De la guiación cósmica, ¿sí?, salen hilos, hilos de la mente, ¿sí?, que son los hijos de la mente, los hijos de Mahat, ¿sí? Kumaras, Agnipatas y Manasaputra, ¿sí?, que son las jerarquías especializadas como hijos de la mente. Son Yani Chohan especializados con respecto, ¿sí?, a este aspecto de la mente. Y son uno, estos hijos de la mente, en relación a la ideación, ¿sí?, cósmica, ¿sí?, o la mente universal. Es Alaya, perdón, Mahat Alaya. ¿Sí? Ahora bien, y de aquí sale una radiación que ya vimos que es, sí, de su misma esencia, dando origen a las que son a las distintas personalidades, ¿sí?, en cada una de las encarnaciones, ¿sí?, del ser humano, con sus atributos y su Mayavi Rupa, ¿sí? Entonces, yo nada más puse una flecha, pero pueden salir varios, ¿sí? Entonces, aquí lo importante no es que decir que sean aparte
de Mahat, el sol. Vamos a ver, el Mahat es el sol y sus rayos son manas superior, mana propiamente dicho. Entonces, la misma esencia no está fuera de, forma parte de. ¿Sí? Y de ese rayo, ¿sí? Sale otro rayo que es para que se pueda manifestar en el plano físico en el cual nos encontramos. ¿Sí? Mana inferior. Por lo tanto, uno está dentro del otro. No hay nada fuera de nada. ¿Sí? Se va desdoblando, así como el espacio se va desdoblando. Como dice, sí, nosotros somos la mente, nosotros somos el espacio. No estamos en el espacio, no estamos en la mente. Nosotros somos la mente, ¿sí? En el aspecto, ¿sí? Enfocado a mano. ¿Sí? Cuando el rayo es lanzado para manifestarse, se viste del grado más elevado de la luz astral. ¿Sí? Es decir, el rayo que es lanzado de mana superior, ¿sí? Se viste del grado más elevado de la luz astral. Es decir, que está en el plano, ¿sí? Inmediato, inferior, ¿sí? De lo que es acá. Viene la luz astral, ¿sí? El plano más elevado. Y ya está listo para la encarnación. Se ha hablado de esta etapa como la chaya, sombra, ¿sí? ¿Sí? De la mente superior, como de hecho es. ¿Sí? Manas inferiores, una sombra de mana superior. Esta vestimenta, ¿sí? ¿Sí? O este vehículo, de una forma inferior de la materia, es necesaria para la acción en el cuerpo, si no, no se puede llevar a cabo. Mana superior no tiene relación, ¿sí? Con lo que conocemos el cuaternario inferior. ¿Sí? Pues como una emanación de mana superior y de su misma naturaleza, no puede en esta naturaleza hacer ninguna impresión en este plano ni recibirla. Y para ello es necesario su radiación, mana inferior. De ahí que en manas inferior se viste con la esencia de la luz astral, y esta envoltura astral esté fuera de su padre, como así lo es, ¿sí? Solo conectado a través del Antascara, ¿sí? De ese puente que une mana superior con mana inferior. Lo vamos a ver en una esquema. El Antascarana es la parte del mana inferior, ¿sí? No es parte del mana superior, es parte de mana inferior, ¿sí? Que es una unidad con el superior, la esencia, lo que conserva su pureza. Entonces, Antascarana, ¿sí? Conserva esa pureza, ¿sí? En relación a lo que es mana inferior propiamente dicho, en las que se impresionan todas las aspiraciones buenas y nobles. Ahí, ¿sí? Ahí se impresionan, ahí están grabadas. Y ellas son las energías que se elevan, ¿sí? Del mana inferior hacia el mana superior. Las energías y las tendencias que se convierten en sus experiencias en Devachan, ¿sí? De la que ya hablamos previamente. Y esas experiencias se van a disfrutar en la ilusión mucho, muy sutil que es Devachan. ¿Sí? Así que es un estado de conciencia, ¿sí? Que involucra los tres principios superiores. El destino de toda encarnación depende de si esta esencia pura, es decir, antascarana, puede restringir el kama mana o no. ¿Sí? Repito, el destino de toda una encarnación depende si esta esencia pura antascarana puede restringir el kama mana o no. Es la única salvación. Rompe esto y te convierte en un animal. ¿Mm? Ahora, está diciendo kama mana. No es lo mismo que mana kama. ¿Sí? Entonces, kama mana. ¿Sí? Está la influencia de kama.
Manas está bajo la influencia de Kama. Y en Manas Kama, ¿sí? Manas inferior es el que guía a Kama. Entonces son dos aspectos diferentes, aunque sí quisiera decir lo mismo, pero no lo es. En este caso es Kama Mana. Por eso lo especifica de esa manera. ¿Sí? Ya no nos va a profundizar nuestra hermana Terayala con respecto a esto. ¿Sí? Pero mientras que la esencia interna del ego superior es homogénea, ¿sí? ¿Sí? No está diferenciada, es homogénea y se encuentra en lo que llamamos Mahatalaya, ¿sí? O Maya, Alaya Akacha, ¿sí? La parte de la que se habla como su vestidura externa, manas inferior, es la parte del rayo que ocupa la materia astral, como ya vimos. Se envuelve, está envuelta de esa materia astral. Puede estar manchada. Esta porción forma parte de las mismas energías inferiores del mana y van ellas hacia el kama, se relacionan con kama. Y esta parte podría, ¿sí? No dice, ¿sí? Especifica, podría, mientras dura la vida, cristalizarse, ¿sí? Es decir, endurecerse o estar muy, ¿sí? Muy enfatizada por la materia y convertirse en uno con Kama. Es decir, pierde sus características para estar, ¿sí? Completamente bajo, ¿sí? La guía de Kama, que seguirá asimilado con la materia. ¿Sí? Según les enseña el ocultismo, si la entidad mente superior, o sea, mana superior, permanente e inmortal como es de la esencia homogénea y divina de Alaya Akacha, como ya lo había mencionado, ¿sí? Es decir, la mente universal, o Maha. Su reflejo, ¿sí? La mente personal o inferior es como principio temporáneo de la sustancia de la luz astral. Y aquí nos dice temporáneo, ¿sí? No es eterno, ¿sí? Es todo lo contrario. Aparece y desaparece, ¿sí? No es permanente. A título de rayo puro del Hijo de la Mente Universal, ¿sí? La entidad mente superior no podrá desempeñar ninguna función en el cuerpo permaneciendo impotente sobre los órganos turbulentos de la materia. La semana superior no puede, lo tiene que hacer, ¿sí? A través de manas inferior. ¿Sí? Por lo tanto, mientras su constitución interior es manásica, ¿sí? Es propiamente mana superior, su cuerpo o su vestidura, ¿sí? Su body, ¿sí? O vehículo, mejor dicho, esencia operante, la esencia operante, ¿sí? Es heterogénea, ¿sí? No tiene la misma sustancia, sino tiene variaciones y varios aspectos de esa sustancia, ¿sí? Y embebida de la luz astral, es decir, está rodeada completamente de la luz astral, el elemento inferior del éter, como conjunto, ¿sí? Parte de la misión del rayo manásico, es decir, manas inferior, consiste en clarificar paulatinamente el elemento ciego y engañoso, el cual, sin aún tornándose en una entidad espiritual activa en este plano, se relaciona de manera tan estrecha con la materia, obnubilando, ¿sí? Completamente su naturaleza divina
y neutralizando sus intuiciones. Entonces, cuando Mana superior está bajo la directiva de Mana, ¿sí? Lo omnibula, ¿sí? Y anula, ¿sí? Todas las características que tiene Mana inferior provenientes de Mana superior. Lo anula. ¿Sí? Y esto es lo que nos pasa porque no vamos desarrollando, nos dejamos dejar por las pasiones, deseos personales, conveniencia, todo lo que tiene que ver con el aspecto personal, ¿sí? A nivel material. Entonces, tenemos a Mahat, ¿sí? Que emite una raya, un rayo, ¿sí? ¿Sí? Es mana superior, o sea, no sale de nada, no emite ¿sí? alguna partícula o alguna sustancia, una radiación de su propia esencia. ¿Sí? Y este Mahat, tanto mana superior como es hijo, ¿sí? Mana superior de Mahat, se comparte ¿sí? Lo mismo. ¿Sí? Entonces es homogéneo. Alaya Cacha o Mahat. Mientras que ¿sí? Su parte operante o mana inferior ¿sí? Se encuentra embebida o rodeada de la luz astral. Entonces son dos aspectos diferentes, totalmente distintos, ¿sí? Formando una unidad con todos los demás ¿sí? Principios que construyen al ser humano. De la individualidad, ¿sí? De la individualidad, mana superior también se conoce como individualidad. ¿Sí? Por eso dice, de la individualidad, todo elemento no ético, refiriéndose a luz, la mente, ¿sí? Que se escribe nous, ¿sí? Y de la personalidad, es decir, el aspecto de esa personalidad propiamente dicho, que es la que hermana inferior, ¿sí? La sabiduría terrestre, en el mejor de los casos, visto que la influencian todos los estímulos caóticos de las pasiones humanas, más bien animales del cuerpo viviente, ¿sí? Como ya lo mencioné, con respecto a Kama. ¿Sí? El ego superior no puede estar directamente sobre el cuerpo, no puede actuar sobre el cuerpo, ¿sí? Ya que es completamente, es conciencia, su conciencia pertenece a todo otro plano, el plano de ideación, como ya lo vimos, de ideación cósmica. Mientras que el ser inferior puede hacerlo, y su acción y comportamiento dependerán de su libre albedrío y elección según si gravitara más hacia su padre, mana superior, ¿sí? El padre en el cielo o el animal que habita el ser de carne. ¿Sí? Entonces, esta es la lucha que encontramos en esta encarnación, a este nivel en el plano físico. Por un lado, ¿sí? El aspecto espiritual y por otro lado, el aspecto material. El yo superior, cuando parte de la esencia de la mente universal, es incondicionalmente omnisciente en su plano. ¿Sí? Omnisciente, que aquí lo aclara, en su plano. Y esta omnisciencia, ¿sí? Tanto de Mahat como de Mana superior, es muy diferente, ¿sí? A lo que se llama omnisciencia, ¿sí? Absoluta. ¿Sí? Totalmente distinta, por eso dice en su plano. ¿Sí? Ahora bien, aunque el primero, ego superior, es el vehículo de todo conocimiento pasado, presente y futuro, y aunque esta es la fuente de la cual su doble ocasionalmente columbra, o es decir, percibe lo que trasciende
los sentidos. Entonces, lo que trasciende los sentidos humanos, transmitiéndole a ciertas células cerebrales cuyas funciones la ciencia ignora, haciendo de un individuo invidente, ¿sí? Por un lado, un bate, o es decir, un poeta o un adivino, ¿sí? O un profeta. Aún la memoria de los eventos pretéritos, es decir, pasados, especialmente aquellos terrestres, reside únicamente en el ego personal. ¿Sí? Y como tal, entonces quiere decir que Manas inferior, ¿sí? Está interrelacionado, ¿sí? Con el sistema nervioso central. En este caso, el encéfalo, el cerebro, llevándose a cabo, ¿sí? Diversos ¿sí? procesos mentales. A este es lo que ¿sí? está relacionado la mente inferior con el cerebro humano. ¿Sí? Directamente, aunque si se deja actuar a Manas inferior, transmitiendo ¿sí? las instrucciones que trae Manas superior, y también las impresionan al cerebro. ¿Sí? Pero ya es otra situación que ahorita, en la actualidad, nosotros no hemos sido capaces de hacer. Entonces, pero tendemos a ello ahorita, en este momento. Entonces, aquí tenemos, sí, en su lado izquierdo, ¿sí? Un esquema con colores que les corresponde a cada uno de esos principios. ¿Sí? Muy por amarillo, mana superior un triángulo azul, ¿sí? Con la punta hacia arriba, manas inferior, ¿sí? Con la punta hacia abajo, gracias, ¿sí? Y cama, ¿sí? De, de color rojo, una esfera roja, ¿sí? Entonces, mana superior, ¿sí? Puede relacionarse con Budi, manas inferior con kama. Mana superior es la individualidad propiamente dicha. Y manas inferior es lo que llamamos personalidad, ¿sí? Refiriéndose al aspecto de mana. ¿Sí? Y vemos en esta encarnación nosotros, hacia dónde tendemos, hacia Kama, al aspecto material, o hacia nuestro Padre, mana superior, en donde nos encontramos cada uno de nosotros. Primero hay que ver ¿sí? Qué nos está dominando, qué nos está guiando como parte del autoconocimiento. Y por lo tanto, a raíz de eso, cada quien ¿sí? Tiene que trazar un plan para irlo trascendiendo. No es igual para todos y la percepción no es igual para todos, porque el grado ¿sí? de desarrollo de la conciencia individual ¿sí? No es homogéneo, es heterogéneo, es diferente. ¿Sí? En cada uno podemos desarrollar unas cosas más, otras más, etcétera, etcétera. ¿Sí? No hay nada igual. Por eso cada quien debe de encontrar su camino. Y mucha gente viene a la sociedad teosófica buscando fórmulas, que esto es así para todos. No, cada quien tiene que descubrir ¿sí? Su propio camino, su propio método. ¿Sí? Por eso no se puede ¿sí? Generalizar para todos. Por eso hay tanto, pero lo que busca la gente es uno solo, para que yo lo pueda seguir. No se trata de eso. Cada uno tiene que descubrirlo, ¿sí? En base a esto, para saber qué tiene que trabajar y hacia dónde tiene que trabajar. ¿Sí? Entonces es un trabajo personal para poder trascender esto. ¿Sí? Nuestra tendencia hacia cambio, en mayor o en menor medida. Ahora vamos a ver la naturaleza de manas, ¿sí? No es de la mente, es mana. ¿Sí? Entonces ya vemos su origen, ¿sí? Y por qué, y la razón del por qué se presenta, ¿sí? Esas partes de mana como superior e inferior. Tiene toda su razón de ser.
¿sí? Para el perfeccionamiento, ¿sí? Espiritual del ser humano. Mana es importante para ello. Ya con la manita. Con la manita. Ujú. Así. Así. Ay, no, pues ya me falló. Ya me falló la manita. Aquí estamos. Ahí. Es en esto. Dale doble clic. Dale con esto. Este grupo entero. Bueno, parece que está aquí, le ponemos clic. Nada más. Ándale. Clic. Ahora sí. Ay, Ya. ya. Ujú. Ok. Entonces leemos. ¿Sí? Mana. Sí, porque Eso sí. también puede poner ahí. Sí. Lo leo ya. Sí. Sí. Mana es esta naturaleza misteriosa. ¿Sí? Es muy complejo, mana. ¿Sí? Porque tiene relación con todo. Protea, es decir, moldeable. ¿Sí? Más allá de nuestra comprensión y casi intangible. ¿Sí? Es decir, que no puede percibirse mediante los sentidos. En tus correlaciones con los otros principios, porque está interrelacionado con todos los demás principios, directa e indirectamente. Es lo más difícil de entender y aún más de explicar, nos dice la señora Blavatsky, sí, en la clave de la teosofía. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona, cómo está interrelacionado en semana, ¿sí? En todo, ¿sí? El aspecto, ¿sí? De nuestra existencia. Voy a mencionar, está relacionado con karma, está relacionado con los estados de morte, está relacionado con la memoria, ¿sí? Tanto la personal, ¿sí? Como la del alma, ¿sí? Está relacionado con las escalas, ¿sí? Está relacionado con los sueños y está relacionado en su aspecto inferior con todos los aspectos de la personalidad, ¿sí? Involucrando a todos y cada uno de los principios del ser humano. ¿Sí? Porque la tríada inferior, que es el cuerpo físico y el, el cuerpo astral o doble y la vitalidad de prana, ¿sí? Está influenciado, ¿sí? Por manas inferior y por kama. Entonces, todo está interrelacionado. No hay nada, ¿sí? Que no esté relacionado con kama. ¿Sí? Y qué decir del aspecto superior, que es lo que estamos trabajando. Debemos de trabajar para desarrollar la intuición, que se encuentra, ¿sí? En mana superior. Y ya después vamos a hacer, ¿sí? Ya nuestra unión con Budi, y ya son otros aspectos mucho más avanzados. ¿Sí? Ajá. Manas es un principio y sin embargo también es una entidad, una individualidad o ego. ¿Sí? Nos dice también la señora Blavatsky en la clave de la teosofía. ¿Sí? Entonces, aquí nos está refiriendo, sí, primero, es un principio y sin embargo también es una entidad. Ya tenemos dos aspectos de mana, ¿sí? Que no es lo mismo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir principio? ¿Sí? Son los elementos pues, esenciales, originales, ¿sí? De dónde provienen. Las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se ha formado todas las cosas, según la definición que nos dice el glosario teológico. ¿Sí? Entonces es un principio, ¿sí?
¿De dónde sale? Del que leyó de origen. En este caso, Mahal, la mente universal. ¿Sí? Es lo mismo, mana superior. Por eso es un principio de la cual salen y se desarrollan todos los demás como mana superior. ¿Sí? Entonces, manas como principio. ¿Sí? Entidad. ¿Sí? O ente del latín ens. Es algo que de alguna manera determinada o que existe, es decir, lo que es. ¿Sí? En este caso, aquí nos estamos refiriendo, ¿sí?, como entidad de mana al ego. ¿Sí? Ego. ¿Sí? Y ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Pero es el ego. El aspecto de entidad es el ego. Y tiene una gran característica este ego. ¿Sí? La autoconciencia. Lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, ego. Tenemos el principio y la entidad. El principio es la esencia y la entidad es el ego. Ahora bien, nos dice HPB en el aspecto dual de la sabiduría, en el artículo que ella escribió y que se encuentra en los escritos coleccionados, tomo 12, ¿sí? El aspecto dual de la sabiduría. Porque al difundirse la sabiduría divina de Budi, que transmite esa sabiduría divina de Atman, porque Budi es el vehículo de Atman, a través del universo infinito, y siendo nuestro ser superior, impersonal, Atman. ¿Sí? Aquí viene, ¿sí?, lo que, lo que se había comentado, ¿sí? La traducción. En este caso, ¿sí?, Atman no es un ser, ¿sí?, sino es la esencia misma, es sí mismo. Entonces, se puede traducir o dejar como se está en inglés, shell con mayúscula, todo, ¿sí? O traducirse como sí o como sí mismo. ¿Sí? Entonces podemos decir en lugar de ser superior, es sí superior, porque el ser, ¿sí?, es otra cosa totalmente distinta. El ser tiene que ver con lo que describimos como entidad. ¿Sí? Y Atman no es una entidad, es la esencia misma. Pues es sí mismo, lo podemos traducir como sí. ¿Sí? Entonces, y siendo nuestro sí superior y personal Atman una parte integral del mismo, la luz átmica de este último, es decir, de Buddhi, puede centrarse solo en lo que, aunque es eterno, está siempre individualizado, ¿sí? Es decir, el principio noético, el Dios manifestado dentro de cada ser racional, nuestro mana superior. Pues ¿sí?, está individualizado, mana superior, es uno con Buddhi. ¿Sí? Egoidad, voz derivada de la palabra ego. Egoidad significa individualidad, nunca personalidad. No se está refiriendo, ¿sí?, al aspecto del egoísmo, del ego inferior, ¿sí?, o de separatividad, ¿sí?, sino, ¿sí?, individualidad, ¿sí?, refiriéndose a mana superior. Nunca personalidad, que es lo contrario, ¿sí? Es egoísmo, el distintivo por excelencia de la personalidad. ¿Sí? El ego humano no es ni Atman ni Buddhi, sino, ¿sí?, mana superior. Y aquí cabe, ¿sí?, entender ego con mayúscula. No nada más está escrito porque sí, ego con mayúscula. Cuando está ego con mayúscula se está refiriendo,
¿sí? A mana superior o al ego superior. Cuando es con minúscula, ¿sí? Se está refiriendo a su radiación, ¿sí? Manas inferior o al ego inferior. Entonces dice, el ego humano no es ni Atman ni Buddhi, sino el mana superior, el fruto intelectual y el florecimiento del egotismo. ¿Qué es egotismo? El sentido del yo. ¿Sí? Egotismo fue el sentido del yo, refiriéndose a la entidad, ¿sí? Manásica, ¿sí? El ego. Intelectual consciente de sí. Esto es lo que es ser la autoconciencia o ser autoconsciente, ¿sí? Consciente de sí. Esta es la característica, ¿sí? de la entidad o del ego, ¿sí? La autoconciencia, ¿sí? Dice en el sentido espiritual elevado. Y aquí se está refiriendo, ¿sí? A mana superior, ¿sí? Egotismo, el sentido del yo, ¿sí? Autoconsciente y espiritual, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Entonces, espérame tantito, voy a decir. Ahora bien, ha habido una confusión en cuanto, sí, conciencia. ¿Sí? Todo en el universo es consciente, porque proviene de la conciencia universal, de la conciencia absoluta, ¿sí? Y que se va desdoblando hasta irse manifestando en los 7 planos, ¿sí? De la sustancia cósmica, ya impregnado a través de fojas de esas ideas provenientes de la ideación cósmica, ¿sí? Entonces, no son planos materiales, ¿sí? Son planos de conciencia, en la que la conciencia está presente. Por lo tanto, la conciencia no es inconsciente, como dicen los científicos, ¿sí? Es consciente porque la conciencia, ¿sí? Se encuentra ahí. Este tipo de conciencia universal, ¿sí? Es para diferenciarla. Esta conciencia es con SC, conciencia. ¿Sí? Y la autoconciencia es conciencia con C, nada más. ¿Sí? Es la conciencia, ¿sí? ¿Sí? La autoconciencia, el conocerse a sí mismo, ¿sí? Sus características y todo lo que nos rodea, ser consciente de todo, ¿sí? De darnos cuenta de todo, y de sí mismo, del yo, ¿sí? Nada más que la conciencia, ¿sí? No es autoconsciente, es la diferencia, ¿sí? La conciencia es universal y la conciencia con C es la autoconciencia. Son cosas totalmente distintas, pero sí, Atman es consciente con ese C. Su vehículo Buddhi es consciente con ese C, pero no son autoconscientes, ¿sí? Porque la autoconciencia es una característica exclusiva de man, ¿sí? Del ego como entidad, ¿sí? De man. Entonces ya tenemos esa diferenciación para alcanzar esa iluminación que se menciona ¿sí? En la voz del silencio, es alcanzar, ¿sí? ¿Sí? La conciencia autoconsciente, ¿sí? Es decir, que Buddhi y Atman sean autoconscientes a través de mana, ¿sí? Superior, lógicamente. Entonces, son dos cosas totalmente distintas que pueden ocasionar, ¿sí? Un problema de, de lenguaje, ¿sí? Con respecto a este concepto, pero hay que diferenciarlo, ¿sí? Porque no es lo mismo, ¿sí? Entonces, sí, conciencia, autoconsciente, ¿sí? Ya al último vamos a ver algo de, ¿sí? Con parte de su estilo. Por último, tenemos el tercer componente, ¿sí? De mana, ¿sí? Es la mente
Es un nombre que se le da a la suma de estados de conciencia. Y aquí estados de conciencia, como te lo describí, está con ese ser, ¿sí? Agrupados bajo pensamiento, voluntad y sentimiento, ¿sí? Pensamiento, voluntad y sentimiento, ¿sí? Y la mente puede ser superior y puede ser inferior, pero se está enfocando ahorita al aspecto inferior, ¿sí? En el cual nosotros vamos, ¿sí?, desarrollando esas características, ¿sí? Esta cita de la doctrina secreta, ¿sí? En el tomo uno versión original. Entonces, sí, la mente, ¿sí?, no es igual a mano, ¿sí? Es un aspecto funcional, operacional, sí, también, sí, de mano, ¿sí? Que es lo que a Mana el principio pensante, ¿sí? La mente, porque genera pensamiento. Mana superior genera pensamiento, mana inferior genera pensamiento. Por eso es un principio pensante. Y esa característica de pensamiento se lo da la mente, ¿sí? Otro aspecto más de mana. Eso es lo que se ha estado analizando ahorita, la naturaleza, sí, de la mente. Entonces, sí, hay contradicción cuando decimos pensar sin pensar o pensamiento sin pensamiento, porque me estoy refiriendo, acuérdense que les dije ahí el aspecto superior y el aspecto inferior. Lo que se trata de decir es, sí, va a haber los pensamientos de mana superior, pero hay que quitar los pensamientos de mana inferior. A eso se refiere, ¿sí? Pensar sin pensar o pensamiento sin pensamiento. Para entender esto hay que entender el aspecto, ¿sí?, de los de mana superior y de radiación, que es mana inferior. Entonces la mente es pensamiento, ¿sí? Entonces la mente y el pensamiento son dos cosas distintas, ¿sí? Porque el pensamiento forma parte de esa mente, ¿sí? Los pensamientos son cosas, ¿sí? ¿Sí? Es decir, tienen forma, ¿sí?, que tienen tenacidad, coherencia y vida. Son entidades reales, ¿sí? ¿A qué se está refiriendo con esto? Se refiere que cada vez que la mente inferior, ¿sí?, emite un pensamiento, ¿sí?, un elemental relacionado con el pensamiento, ¿sí?, lo capta y lo activa, ¿sí? Y forma parte, es elemental el pensamiento, ¿sí?, del ser humano que lo emitió, ¿sí? Ya sea un pensamiento espiritual o un pensamiento lleno de espiritualidad, ¿sí? Entonces son creación, ¿sí?, de esa misma persona, ¿sí? Y es responsable, ¿sí?, de esas, ¿sí?, que se llaman también formas de pensamiento, ¿sí? Entonces, si están influenciando, ¿sí?, o no a otros seres humanos, somos corresponsables de esto, ¿sí? Somos corresponsables, ¿sí?, de que si estamos fomentando, ¿sí?, el aspecto espiritual o el aspecto material, que está influenciando a los demás seres humanos. Estamos ayudando a la humanidad o no desde este punto de vista, ¿sí? Ellos van a estar en la luz astral. Pues somos corresponsables. Por eso hay que tener cuidado con el tipo de pensamiento que emitimos cada uno de nosotros, ¿sí? Ok. Entonces, todo esto que les expliqué, lo vamos a ver en esta tabla que les voy a presentar, ¿sí? Entonces, tenemos a Mahat como mente manifestada, que es omnisciente en su plano, ¿sí? Es totalmente omnisciente en su plano, ¿sí?
es el alma universal, Alaya, ¿sí? Entonces, tenemos a Alaya Cacha, por un lado, y su aspecto inferior. Este es el aspecto superior del éter, o el éter propiamente dicho, ¿sí? Que es aéter, más que lo podemos decir estrictamente hablando, aéter, o éter, ¿sí? No es igual que éter, como está escrito aquí, ¿sí? Entonces, tenemos, ¿sí? La cacha en la parte superior y la luz astral en la parte inferior. ¿Sí? De Mahat, ¿sí? Viene esa, ¿sí? Ese rayo, ¿sí? Que sale de Mahat, que es mana superior, y emite lo que ¿sí? Es la esencia de sí mismo, como principio, mana. Y este mana como principio emite una radiación de sí mismo, dando origen al principio, ¿sí? Mana inferior, ¿sí? Como esencia, ¿sí? De mismo mana superior siendo esencia, ¿sí? De Mahat, totalmente universal. Entonces estamos hablando del aspecto principio, ¿sí? Tenemos al ego como entidad, como parte, ¿sí? Correspondiente a mana. El aspecto entidad o ego de mana. Es decir, el ego impersonal, ¿sí? Es lo mismo que individualidad, ego impersonal, ¿sí? Y esto, como ya sabemos, da su radiación, ¿sí? Inferior. Esto es a lo que se refiere como yo soy yo, ¿sí? Nada más, así seco, yo soy yo, ¿sí? Yo soy y la individualidad, yo soy esa esencia humana, ¿sí? En relación a mana superior, ¿sí? Como da una radiación inferior, que es, ¿sí? El ego personal, aquí ya no es impersonal, es personal, ¿sí? Que es la personalidad. Y aquí vamos a ver una gran variedad de yo. Yo soy, yo soy Oscar, yo soy esto, yo soy Alma, yo soy Alicia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Separatividad. Nos percibimos separados de todos los demás. ¿Sí? Por eso es el yo personal. ¿Sí? Muy indiferente al yo impersonal de que yo soy yo. ¿Sí? Eso soy humana. Se acabó. ¿Sí? Ahora, tenemos el tercer aspecto de mana, ¿sí? La mente. La mente. ¿Sí? Tenemos la mente omnisciente, ¿sí? Que es la superior, ¿sí? Que es el pensamiento suprasensible, ¿sí? ¿Sí? Es decir, está más allá de los sentidos, más allá del cerebro. No tiene nada que ver con el sistema nervioso ni con el cerebro, las funciones cerebrales. ¿Sí? Su radiación, ¿sí? La mente condicionada, ¿sí? La mente personal condicionada por muchos aspectos, desde que nacemos hasta que morimos y en el medio en el entorno en el cual nos desarrollamos. De acuerdo también en el aspecto interno de las escandas que nosotros producimos en encarnaciones anteriores. Esos son los que nos está condicionando, los condicionantes internos y externos, ¿sí? Que nosotros mismos producimos en encarnaciones anteriores. ¿Sí? No hay nadie que le haya agregado o quitado nada. Somos nosotros, ¿sí? Consciente o inconscientemente. Entonces, este aspecto, ¿sí? Este diagrama, ¿sí? Nos indica, ¿sí? En forma general lo que es, ¿sí? Los tres aspectos, ¿sí? De mana. Como principio, como entidad o ego, ¿sí? Y como mente. Los tres están interrelacionados, cabe decir,
ninguno está separado uno del otro, funcionan, ¿sí? Todos al mismo tiempo. No puede haber mente sin ego y sin principio. ¿Sí? No hay ego sin mente y sin principio. ¿Sí? Todos están interrelacionados. Nada más que ahorita nada más estamos analizando, ¿sí? Un aspecto de este mana, la mente. ¿Sí? Y que sea relacionado con el ego, ¿sí? La autoconciencia. ¿Sí? Entonces, esto es algo importante que debemos de entender, ¿sí? En su aspecto de su naturaleza, cómo está constituido mal. ¿Sí? Es lo que poco que nos han dado los maestros y la señora hablaba. Hay mucho más de ello que no conocemos porque aún en este momento no estamos preparados para, ¿sí? Poderlo desarrollar, pero nos ha dado suficiente para que nosotros nos demos cuenta de quiénes somos y cómo podemos trabajarlo en forma personal. ¿Sí? En su aspecto puramente metafísico, Manas, estando de nuevo a una distancia, ¿sí? Es decir, en el plano descendente de Budi está en el aspecto superior y Manas está en el aspecto inferior de Budi, es todavía tan inconmensurablemente superior al hombre físico, ¿sí? Que está más abajo, ¿sí? Cualitativamente, ¿sí? Que no puede entrar en relación directa con la personalidad, excepto a través de su reflejo, que es la mente inferior. ¿Sí? Mana es autoconciencia espiritual en sí mismo. ¿Sí? Autoconciencia espiritual en sí mismo, porque es intrínseco al principio maná. ¿Sí? Y conciencia divina cuando se une con Buda. Ahorita vamos a ver, ¿sí? En el diagrama. Es el verdadero productor de esa producción, ¿sí? Ubicada, que es autoconciencia a través de Mahá. ¿Sí? Buddhimana, por lo tanto, es totalmente incapaz de manifestarse durante sus encarnaciones periódicas, ¿sí? Excepto a través de la mente humana o humana inferior. Entonces, cuando hablamos mente humana o mente inferior, estamos hablando de un aspecto, sí, de manas inferior. Lo que constituye aquello que llamamos conciencia, como está escrito aquí, nada más con C, ¿sí? Son las impresiones proyectadas en el hombre físico por el ego superior, ¿sí? Y en la proporción en que la personalidad, es decir, el alma inferior, ¿sí? Humana, se una a su conciencia más elevada o ego con mayúsculas, de la superior, es que la acción del último sobre la vida del hombre mortal se caracteriza más. ¿Sí? Y aún no podemos relacionarnos con mana superior es lo que nos va a caracterizar en cada una de estas encarnaciones. ¿Sí? Estamos influenciados con esto y claro, pero cuando ya tenemos y desarrollamos el aspecto intuicional para poder tener contacto, ¿sí? Con mana superior, entonces este es el que nos va a estar guiando. Pero ahí vamos tendiendo ahorita, tendemos a ello en este momento. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí? A el séptimo principio, Atman, desde el punto de vista esotérico con X. Ahorita voy a ver, explicar la diferencia. Budi como vehículo de Atman, mana superior o el manas ego, y manas inferior como voluntad personal. Entonces, tenemos, ¿sí? Estos cuatro principios que están interrelacionados directamente, ¿sí? ¿Sí? Con mana. ¿Sí? Mana y los dos, la mónada dual y mana, ¿sí? Con lo que es kama, ¿sí? El cuarto principio. Ahora, tenemos acá
Mana superior es autoconciencia espiritual por sí misma. ¿Sí? O podemos decir, porque es esencia de ese ego superior. Autoconciencia, pero de tipo espiritual. ¿Sí? Mana superior. La autoconciencia, ¿sí? Inferior, ¿sí? Es personal, no entra aquí, pero es la que nos está ahorita, ¿sí? Moviendo. Ahora, cuando esta autoconciencia espiritual, ¿sí? Se une con Buddhi, entonces tenemos la resultante, ¿sí? De la conciencia divina o autoconciencia divina. ¿Sí? Es la autoconciencia divina. Cuando hacemos la unión de mana superior con Buddhi. ¿Sí? Entonces tenemos, ¿sí? A la autoconciencia divina. Y debemos de entender que Buddhi no está solo, siempre va a estar unido a alma. ¿Sí? El manas inferior, tomado como un todo, es decir, en cada vida terrestre, es lo que él mismo ha hecho, como ya lo había comentado. Y nosotros nos hacemos con nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, ¿sí? Nuestras palabras. Es posible que actúe de manera diferente en diferentes ocasiones, aunque cada vez esté rodeado por condiciones similares, ya que tiene la razón y es consciente de sí mismo, es decir, autoconsciente, la autoconciencia. ¿Sí? Se le da el conocimiento del bien y del mal, aunque el bien y el mal no existen, pero es una interrelación de lo contrario. El bien es la armonía y el mal es la desarmonía. ¿Sí? ¿Perdón? El bien es armonía, ¿sí? El mal es desarmonía, al contrario, ¿sí? Está en efecto dotado de todos los atributos del alma divina, ¿sí? Y uno de estos atributos es la voluntad, ¿sí? En este rayo está el mana superior. La parte de esta esencia es la esencia misma, pero mientras está fuera de sí misma, por así decirlo, se puede ensuciar y contaminar, es decir, mana superior. Esta unidad de la esencia divina con su Padre Divino hace que sea posible la absorción en su origen, el Mahatalaya, tanto durante la vida terrestre como durante el intervalo de Bachal. Se puede realizar y en el de Bachal se realiza automáticamente. Cuando hay, ¿sí? Esencia espiritual de por medio. ¿Sí? En metafísica y filosofía oculta la voluntad de lo que gobierna los universos manifestados en la eternidad. La voluntad es el solo y único principio del movimiento abstracto eterno en su esencia animadora, la voluntad. ¿Sí? Entonces hay dos aspectos de lo que es la seriedad, ¿sí? El movimiento abstracto absoluto y el espacio abstracto absoluto, como ya lo vimos, ¿sí? En la conferencia anterior. Como todas las demás fuerzas, la voluntad es septenaria en sus grados de manifestación y emanando de la única, eterna, abstracta y puramente inactiva voluntad, Atma, el Laya, nuestro estado Laya, ¿sí? Se convierte en Buddhi en su estado alaya, ¿sí? Desciende más abajo como Mahat, humana, y va bajando la escala de sus grados hasta llegar el divino héroe en su manifestación imperial animal o el deseo erótico. ¿Sí? Entonces, hay el deseo erótico, es el que comúnmente conocemos, ¿sí? Es la fuerza motriz de mana, perdón, de Kama, ¿sí? Y el eros divino, ¿sí? Es la voluntad propiamente dicha como lo conocemos, la voluntad, ¿sí? Pues ese es el amor y lo mueve el amor. Pues ahí viene todo esto, ¿sí? Porque su esencia es amor, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el amor nos eleva.
¿sí? Mientras no sea personal o egoísta. ¿Sí? ¿Sí? El aspecto, sí, dual, porque el amor es el amor, ¿sí? Pero, sí, a otro nivel totalmente diferente. La voluntad, como un principio eterno, no es espíritu ni sustancia, sino ideación eterna. ¿Sí? Nos dice el glosario teosófico. ¿Sí? Entonces tenemos la voluntad universal, ¿sí? No es consciente, es impersonal, corresponde a Mahbudi. La voluntad espiritual, que es autoconsciente e impersonal, corresponde a Buddhimana. ¿Sí? Acuérdense que van a notar la autoconciencia. ¿Sí? Voluntad egoísta o deseo humano es autoconsciente personal, y que corresponde a Kamamana, ¿sí? Y la voluntad espiritual y la voluntad egoísta, ¿sí? Es lo que constituye a la voluntad manásica como una unidad. Y ya vimos dos aspectos, la superior y la inferior, ¿sí? Y tenemos el deseo instintivo, ¿sí? Que es inconsciente, ¿sí? Y es personal, y corresponde a Kama Prana, ¿sí? Cuando no está unido con manas inferior, a Kama Prana. Entonces nos dice, Kama Prana, ¿sí? Representa el principio cámico cuando actúa ciega, sin dirección de nada, ¿sí? Sin influencia manásica, pero aliados al principio vital, ¿sí? Prana. Y este esquema, sí, lo saqué del libro, sí, de Pablo Sender, ¿sí? Revolución de la conciencia superior. ¿Sí? Como ya se dijo anteriormente, es muy altamente recomendable, ¿sí? Para poder, ¿sí? Estudiarlo, ¿sí? Y sacar sus conclusiones propias. ¿Sí? Existe en la naturaleza un triple esquema evolucionario para la formación de los tres subpares o vehículos periódicos, o más bien tres esquemas separados de evolución, que nuestros sistemas se hayan confundido y entrelazados por todas partes. Estos son la evolución monádica, por un lado, o espiritual, la intelectual y la física. Las tres son los aspectos finitos o reflexiones, un reflejo en el campo de la ilusión de Simaya, de lo periódico, ¿sí? De la ilusión cósmica de Atman. El séptimo principio o la realidad única. El primero, la monádica se refiere, ¿sí? Como el nombre lo indica, está relacionado con el desarrollo y desenvolvimiento de la mónada, en fase de actividad cada vez más elevada. Y a este aspecto de la mónada se está refiriendo a Buda, ¿sí? Como unidad, ¿sí? Como mónada, unidad, ¿sí? Porque alma no es unidad, porque el alma no es todo, y por eso no está incluido alma. Cuando está incluido el Atman es la mónada dual, pero en este caso se está refiriendo específicamente a Buda, ¿sí? La intelectual, representada por los manasas yani, ¿sí? Por los yani manasas, que son los devas solares o los pitis tanupata, ¿sí? Lo que concede inteligencia y conciencia al hombre, y la física representada por las chayas o las sombras de los pitis lunares, ¿sí? En torno de los cuales ha formado la naturaleza el actual cuerpo físico. Este cuerpo sirve como vehículo para el desarrollo empleando una palabra errónea, desarrollo, ¿sí? Todo es un devenir, ¿sí? Es devenir. Y las transformaciones por medio de manas y gracias a la acumulación de experiencia, ¿sí? Acumulada por manas. De lo finito en lo infinito, de lo transitorio en lo eterno y absoluto. ¿Sí? Entonces los tres, ¿sí? Están perfeccionando, en el ser humano están interrelacionados unos con otros, ¿sí? Y los tres se tienen que perfeccionar, ¿sí? Entonces tenemos a la mónada dual, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Al cuaternario inferior,
Y este es el estado en que se encontraba, ¿sí? El llamado hombre de la tercera raza raíz, ¿sí? Antes de que se integrara Mana, ¿sí? Se integra Mana, ¿sí? Tanto el Mana superior como el inferior, dando su radiación, ¿sí? Y este es el puente que une, ¿sí? El aspecto, ¿sí? Superior de la mónada dual, ¿sí? Con el aspecto inferior, ¿sí? Que es el cuaternario inferior. Y constituye una unidad, ¿sí? Indisoluble con ellos. Mana no está parte, ¿sí? De los demás principios, están conjuntamente unidos a él, ¿sí? Entonces, el origen ¿sí? De la monada dual son los llamados padres divinos o los Yani Buda, ¿sí? Los pitis lunares, los pitis Barisat para Linga Charira, ¿sí? Y los pitis solares para Mana. Y aquí tenemos los tres aspectos, ¿sí? De las evoluciones, pero este aspecto, ¿sí? De manas inferiores y de cama no evoluciona, pero son importantes, ¿sí? Para la experiencia en este plan, ¿sí? Ahora, quiero ver aquí nada más esto, el aspecto de la constitución septenaria del ser humano, el exotérico y el semiexotérico. El exotérico, Atman, está constituido como un principio que forma parte del ser humano, siendo que no es así. Atman es universal y no pertenece, ¿sí? A ningún ser humano. Igual que Buddhi también es un principio universal. Por lo tanto, lo podemos entender mejor en este aspecto de la constitución septenaria del hombre como semi-esotérico, ¿sí? En lo cual están constituidos los diversos principios, ¿sí? Funcionalmente hablando, dentro de lo que conocemos como, ¿sí? Envoltura úrica, ¿sí? O huevo áurico. Destino. Ok, aquí me voy a hasta el último. Sí, parte de lo que ya se describió, ¿sí? Los tres principios superiores del cosmos o del sistema solar, los cuatro principios inferiores, tres, perdón, planos inferiores, en donde se desarrolla la cadena planetaria, su curva descendente y la curva ascendente. ¿Sí? Con rojo está la cuarta ronda. Y este es el globo con sus siete razas raíces. Y de este lado tenemos a las 7 subrazas de esta quinta raza raíz, todos siguiendo la curva descendente y ascendente, descendente y ascendente, ¿sí? En cada uno de ellos. Esto tiene su relación con, con este. Nada más voy a leer por último esto para terminar, ¿sí? Y una vez les voy a poner más un esquema para que lo veamos, porque este es el destino, ¿sí? En el cual está relacionado mal. Y dice, sí, metafísicamente, o en el plano psíquico y espiritual, es igual verdad que solo el alma calienta al hombre, ¿sí? Interno, esto es, ilumina con el rayo de la vida divina. Y es el único que puede transmitir al hombre interno o el ego que reencarna su inmortalidad. Así pues veremos que para las 3.5 razas raíces, ¿sí? Primera hasta el punto medio o de vuelta, las sombras astrales de los progenitores, ¿sí? O la chaya, sombra, ¿sí? De los piques lunares son las fuerzas formativas de las razas y las que constituyen e impelen gradualmente la evolución de la forma física hacia la perfección. Esto a costa de una pérdida proporcionada de espiritualidad, porque se está envolviendo en la materia. ¿Sí? Después, desde el punto de vuelta en la curva ascendente, es el ego superior o el principio que reencarna en luz o mente, el que reina sobre el ego animal y lo gobierna, cuando no es arrastrado hacia abajo por este último. Entonces, ahorita vamos, sí, ascendiendo, ya no en relación con kama, mana.
sino sí, para desarrollar mana superior. En una palabra, la espiritualidad se halla en su arco ascendente y lo animal o físico le impide progresar constantemente en la senda de su evolución, solo cuando el egoísmo de la personalidad ha infectado tan fuertemente al hombre interno, verdadero con su virus de dar, el egoísmo, que la atracción superior pierde todo su poder sobre el hombre pensante. Entonces, sí, ¿qué tenemos que hacer? Sí, purificar karma. Sí. En estricta verdad, el vicio y la maldad son una manifestación anormal, ¿sí? Y antinatural en este periodo de nuestra evolución humana, en este momento. ¿Sí? A lo menos debiera serlo así. El hecho de que la humanidad no haya sido nunca más egoísta, o sea, que ahora, habiendo logrado las naciones civilizadas hacer del egoísmo una característica ética, un arte del vicio, es una prueba más de la naturaleza excepcional del fenómeno, ¿sí? Y por último, ¿sí? Ya se ha dicho que para convertirse en un espíritu autoconsciente, tiene el espíritu que pasar por cada uno de los ciclos de existencia, culminando en su más alto punto en la tierra en el hombre. El espíritu por sí mismo es una abstracción inconsciente y negativa, viéndolo desde el punto de vista filosófico de esa manera. Su pureza es inherente, no adquirida por el mérito. Y aquí, como ya se ha dicho, ¿sí? Que para convertirse en el más elevado, Yani Chohan, son los Yani Buda en nuestro sistema solar, es necesario para cada ego alcanzar la plena autoconciencia, ¿sí? Como un ser humano, es decir, ser consciente que para nosotros se haya sintetizado en el hombre. Y esta es, mana, nos da la autoconciencia espiritual en conjunción con la compasión divina y el amor divino que se encuentra en Budi, tenemos la autoconciencia divina o el amor autoconsciente. Eso es a lo que tendremos ahorita. Pero tenemos que desarrollar, trabajar. ¿Sí? Entonces, gracias y esto ya sería por este momento todo.